Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 3. Derecho Administrativo General. Volumen 2. Hacerse valer en este proceso las pretensiones que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado. A todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente. Como especialidad destaca, el plazo para interponer este recurso será de 10 días que se computarán desde el día siguiente al de notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho, o transcurso del plazo fijado para la resolución. Transcurridos 20 días desde la reclamación, la presentación del recurso o el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho, respectivamente, cuando la lesión tuviera su origen en la inactividad administrativa, se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, o vía de hecho, sin requerimiento. En el mismo día de la presentación del recurso o en el siguiente, el secretario judicial requerirá con carácter urgente al órgano administrativo correspondiente, acompañando copia del escrito de interposición, para que en el plazo máximo de 5 días, a contar desde la recepción del requerimiento, remita el expediente. Si se recibe después de este plazo, se dará traslado a las partes para alegaciones en 48 horas. Al remitir el expediente, el órgano administrativo lo comunicará a todos los que aparezcan como interesados en el mismo, acompañando copia del escrito de interposición y emplazándoles para que puedan comparecer como demandados ante el juzgado o sala en el plazo de 5 días. La Administración, con el envío del expediente y los demás demandados, al comparecer, podrán solicitar razonadamente la inadmisión del recurso y la celebración de comparecencia. Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión y, en su caso, el del emplazamiento a los demás interesados, el secretario judicial, dentro del siguiente día, dictará decreto mandando seguir las actuaciones, aunque también podrá acordar la inadmisión. Acordada la prosecución del procedimiento especial de este capítulo, se pondrán de manifiesto al recurrente el expediente y demás actuaciones, para que en el plazo improrrogable de 8 días pueda formalizar la demanda y acompañar los documentos. Formalizada la demanda, se dará traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes, para que presenten alegaciones y documentos en el plazo común e improrrogable de 8 días. La prueba se propondrá y practicará en el plazo máximo de 20 días comunes para su proposición y práctica. Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de 5 días, contra la que procederá la apelación en un solo efecto si proviene del juzgado de lo contencioso administrativo. Cuando la ley habla de un solo efecto, quiere decir que la interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia o auto. Es decir, tendrá efecto devolutivo pero no suspensivo. 5.3.2. Cuestión de ilegalidad. El juez o tribunal planteará mediante auto la cuestión de ilegalidad prevista en el art. 27.1 dentro de los 5 días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia. La cuestión habrá de ceñirse exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para la estimación de la demanda. Contra el auto de planteamiento no se dará recurso alguno. En este auto se emplazará a las partes para que formulen alegaciones en el plazo de 15 días. Terminado el plazo de personación y alegaciones, se declarará concluso el procedimiento. La sentencia se dictará en los 10 días siguientes a dicha declaración. No obstante, podrá el tribunal rechazar, en trámite de admisión mediante auto y sin necesidad de audiencia de las partes, la cuestión de ilegalidad cuando faltaren las condiciones procesales.
El plazo para dictar sentencia quedará interrumpido si, para mejor proveer, el tribunal acordara reclamar el expediente de elaboración de la disposición cuestionada o practicar alguna prueba de oficio. En estos casos, el secretario judicial acordará oír a las partes por plazo común de 5 días sobre el expediente o el resultado de la prueba. 5.3.3. Suspensión administrativa previa de acuerdos. Este procedimiento se aplica en los casos en que, conforme a las leyes, la suspensión administrativa de actos o acuerdos de corporaciones o entidades públicas deba ir seguida de la impugnación o traslado de aquellos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En el plazo de los 10 días siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensión, o en el que la ley establezca, deberá interponerse el recurso contencioso administrativo requiriéndose a la administración que hubiese dictado el acto para que aporte el expediente, realice alegaciones y convoque a todo interesado para su personación en el juzgado o tribunal. Interpuesto el recurso o trasladado el acuerdo suspendido, el secretario judicial requerirá a la corporación o entidad que lo hubiera dictado para que en el plazo de 10 días remita el expediente administrativo, alegue lo que estime conveniente en defensa de aquel y notifique a cuantos tuvieran interés legítimo en su mantenimiento o anulación la existencia del procedimiento, a efectos de su comparecencia ante el órgano jurisdiccional en el plazo de 10 días. Recibido el expediente, se convocará a los interesados a una vista que se celebrará en el plazo mínimo de 10 días y que podrá ser sustituida por la presentación de conclusiones. Celebrada la vista se dictará sentencia. 5.3.4. Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado. Este procedimiento se introduce en 2013 en la LJCA, mediante los artículos 127 bis y ter, como consecuencia de la promulgación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado. A todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considere que una disposición, acto, actuación, inactividad o vía de hecho procedente de cualquier administración pública sea contraria a la libertad de establecimiento o de circulación en los términos previstos en la Ley 20/2013, podrá presentar el recurso contencioso administrativo. El plazo para interponer este recurso será de 2 meses. Cuando el recurso se interponga a solicitud de un operador económico, el plazo de 2 meses se computará desde la presentación de la solicitud ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En el mismo día de la interposición o en el siguiente, el secretario judicial requerirá con carácter urgente al órgano administrativo correspondiente, acompañando copia del escrito de interposición, para que en el plazo máximo de 5 días a contar desde la recepción del requerimiento, remita el expediente acompañado de los informes y datos que se soliciten en el recurso. La falta de envío del expediente administrativo dentro del plazo no suspenderá el curso de los autos. El secretario judicial pondrá de manifiesto al recurrente el expediente y demás actuaciones, para que en el plazo improrrogable de 10 días pueda formalizar la demanda y acompañar los documentos oportunos. Si el expediente administrativo se recibiese una vez formalizada la demanda, se concederá un trámite adicional de alegaciones a las partes. Formalizada la demanda, el secretario judicial dará traslado a las partes demandadas para que, a la vista del expediente, presenten contestación en el plazo común e improrrogable de 10 días y acompañen los documentos que estimen oportunos. El órgano jurisdiccional decidirá en el siguiente día sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las normas generales. El período de práctica de prueba no será en ningún caso superior a 20 días. Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de 5 días. La sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico que afecte a la libertad de establecimiento o de circulación, incluida la desviación de poder. La sentencia que estime el recurso implicará la corrección de la conducta infractora, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios, incluido el lucro cesante que dicha conducta haya causado.
Cuando se trate de asuntos en los que no quepa ulterior recurso, el órgano jurisdiccional podrá convocar a las partes a una comparecencia con la finalidad de dictar su sentencia de viva voz, exponiendo verbalmente los razonamientos en que sustente su decisión, resolviendo sobre los motivos que fundamenten el recurso y la oposición y pronunciando su fallo. La no comparecencia de todas o alguna de las partes no impedirá el dictado de la sentencia de viva voz. Caso de haberse dictado la sentencia de forma oral, el secretario judicial expedirá certificación que recoja todos los pronunciamientos del fallo, con expresa indicación de su firmeza y de la actuación administrativa a que se refiera. Dicha certificación será expedida en el plazo máximo de 5 días, notificándose a las partes. 5.3.5. Procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos. Se añadió por la disposición final 2.2 de la Ley Orgánica 3/2015 que añade a la LJCA un artículo 127 quinquies que establece: 1. El procedimiento para la declaración judicial de extinción de un partido político se regirá por lo dispuesto en el artículo 78, con las siguientes especialidades. A. En la demanda deberá especificarse en cuál o cuáles de los motivos recogidos en el artículo 12 bis 1 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio de partidos políticos, se fundamenta la petición de declaración judicial de extinción. B. El plazo de 2 meses para la presentación de la demanda se contará a partir del día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el artículo 12 bis 2 de la misma ley. C. Cuando la sentencia declare la extinción del partido, será notificada al registro para que éste proceda a la cancelación de la inscripción. 2. El Ministerio Fiscal será parte del proceso. 5.3.6. Procedimiento contencioso electoral. Se regula en los artículos 109 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, LOREG, destacándose las siguientes cuestiones. Objeto del recurso contencioso electoral. Pueden ser objeto de recurso contencioso electoral los acuerdos de las juntas electorales sobre proclamación de electos, así como la elección y proclamación de los presidentes de las corporaciones locales. Legitimación para interposición del recurso contencioso electoral. Están legitimados para interponer el recurso contencioso electoral o para oponerse a los que se interpongan. A. Los candidatos proclamados o no proclamados. B. Los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción. C. Los partidos políticos, asociaciones, federaciones y coaliciones que hayan presentado candidaturas en la circunscripción. La presentación pública y la defensa de la legalidad en el recurso contencioso electoral corresponden al Ministerio Fiscal. Interposición del recurso contencioso electoral. 1. El recurso contencioso electoral se interpone ante la Junta Electoral correspondiente dentro de los 3 días siguientes al acto de proclamación de electos y se formaliza en el mismo escrito, en el que se consignan los hechos, los fundamentos de derecho y la petición que se deduzca. 2. El tribunal competente para la resolución de los recursos contencioso electorales que se refieren a elecciones generales o al Parlamento Europeo es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. En el supuesto de elecciones autonómicas o locales, el tribunal competente es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la respectiva comunidad autónoma. 3. Al día siguiente de su presentación, el presidente de la Junta ha de remitir a la sala competente el escrito de interposición, el expediente electoral y un informe de la Junta en el que se consigne cuanto se estime procedente como fundamento del acuerdo impugnado. La resolución que ordena la remisión se notificará inmediatamente después de su cumplimiento a los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción, emplazándoles para que puedan comparecer ante la sala dentro de los 2 días siguientes. 4. La sala, al día siguiente de la finalización del término para la comparecencia de los interesados, dará traslado del escrito de interposición y de los documentos que lo acompañen al Ministerio Fiscal y a las partes que se hubieran personado en el proceso,
poniéndoles de manifiesto el expediente electoral y el informe de la Junta Electoral, para que en el plazo común e improrrogable de 4 días puedan formular las alegaciones que estimen convenientes. A los escritos de alegaciones se pueden acompañar los documentos que, a su juicio, puedan servir para apoyar o desvirtuar los fundamentos de la impugnación. Asimismo, se puede solicitar el recibimiento a prueba y proponer aquellas que se consideren oportunas. 5. Transcurrido el período de alegaciones, la Sala, dentro del día siguiente, podrá acordar de oficio o a instancia de parte el recibimiento a prueba y la práctica de las que declara pertinentes. La fase probatoria se desarrollará con arreglo a las normas establecidas para el proceso contencioso administrativo, si bien el plazo no podrá exceder de 5 días. Sentencia del recurso contencioso electoral. 1. Concluido el período probatorio en su caso, la Sala, sin más trámite, dictará sentencia en el plazo de 4 días. 2. La sentencia habrá de pronunciar alguno de los fallos siguientes. A. Inadmisibilidad del recurso. B. Validez de la elección y de la proclamación de electos, con expresión en su caso de la lista más votada. C. Nulidad de acuerdo de proclamación de uno o varios electos, y proclamación como tal de aquel o aquellos a quienes corresponda. D. Nulidad de la elección celebrada en aquella o aquellas mesas que resulten afectadas por irregularidades invalidantes y necesidad de efectuar nueva convocatoria en las mismas, que podrá limitarse al acto de la votación, o de proceder a una nueva elección cuando se trate del presidente de una corporación local, en todo caso en el plazo de 3 meses a partir de la sentencia. No obstante, la invalidez de la votación en una o varias mesas o en una o varias secciones no comportará nueva convocatoria electoral en las mismas cuando su resultado no altere la atribución de escaños en la circunscripción. Notificación y recurso contra la sentencia. 1. La sentencia se notifica a los interesados no más tarde del día 37º posterior a las elecciones. 2. Contra la misma no procede recurso contencioso alguno, ordinario ni extraordinario, salvo el de aclaración, y sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El amparo debe solicitarse en el plazo de 3 días, y el Tribunal Constitucional debe resolver sobre el mismo en los 15 días siguientes. Carácter del recurso contencioso electoral. 1. Los recursos contencioso electorales tienen carácter de urgentes y gozan de preferencia absoluta en su sustanciación y fallo ante las salas de lo contencioso administrativo competentes. 2. En todo lo no expresamente regulado por esta ley en materia contencioso electoral será de aplicación la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. 5.3,7. Procedimientos de salud pública. Al final de la regulación sobre procedimientos especiales, el legislador, a la vista de las numerosas consecuencias e implicaciones de la pandemia por COVID-19, ha introducido el art. 122 quater, que regula como otra especialidad más, la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales. Este artículo dispone escuetamente que en la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones, a que se refieren los artículos 8,6, segundo párrafo 10,8 y 11,1 y de la presente ley será parte el Ministerio Fiscal. Esta tramitación tendrá siempre carácter preferente y deberá resolverse por auto en un plazo máximo de 3 días naturales. Para comprender su alcance, debemos determinar cuáles son las autorizaciones o ratificaciones a las que se alude. 1. Las del art. 6. Que regula la competencia de los juzgados de lo contencioso administrativo. Medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública, e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales, cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada. 2. Las del art.
10,8. Competencias de las salas de lo contencioso, administrativo de los tribunales superiores de justicia. Autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente. 3. Las del art. 11. Competencias de la Sala de lo Contencioso, Administrativo de la Audiencia Nacional. Apartado 1 letra I. Autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que la autoridad sanitaria estatal considere urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales, cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente. Además, se dispone en el art. 87,1 bis, que los autos dictados aplicando estos dos últimos artículos son susceptibles en todo caso del recurso de casación, introduciendo así especialidades en el régimen general del recurso de casación contencioso. Para ello se ha modificado la LJCA, mediante la L8/2021, dando entrada al art. 87 ter con este tenor. Artículo 87 ter. 1. El recurso de casación contra autos dictados en aplicación del artículo 10,8 y del artículo 11,1 y de esta ley, se iniciará mediante escrito presentado ante la Sala de lo Contencioso, Administrativo del Tribunal Supremo, en el que las partes comparecerán e interpondrán directamente el recurso de casación. 2. La parte recurrente, el mismo día en que interponga el recurso, habrá de presentar escrito ante la sala de instancia poniendo en su conocimiento el hecho de la interposición, debiendo dicha sala, en el día siguiente hábil a esa comunicación, remitir el testimonio de las actuaciones seguidas en el procedimiento en que se dictó el auto recurrido a la Sala de lo Contencioso, Administrativo del Tribunal Supremo. 3. El escrito de comparecencia e interposición habrá de presentarse en el plazo de 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del auto impugnado, y con acompañamiento de testimonio de dicho auto, expondrá los requisitos de procedimiento, señalando la cuestión de interés casacional sobre la que se interesa se fije doctrina, y las pretensiones relativas al enjuiciamiento del auto recurrido. 4. Si el objeto de la autorización o ratificación hubiera sido una medida adoptada por una autoridad sanitaria de ámbito distinto al estatal, en cumplimiento de actuaciones coordinadas en salud pública, declaradas por el Ministerio de Sanidad, en su caso, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, también ostentará legitimación activa en el presente recurso la Administración General del Estado. 5. Cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario y, en todo caso, cuando la demora en la resolución pueda causar perjuicios irreversibles, las partes podrán solicitar en el escrito de interposición que se habiliten los días inhábiles para la tramitación y resolución del recurso de casación. Contra la decisión que deniegue la habilitación solicitada, no cabrá recurso. 6. Presentado el escrito será turnado de inmediato a la sección competente para la tramitación y decisión, que lo tramitará preferentemente, dando traslado al Ministerio Fiscal y a las partes para que comparezcan y formulen alegaciones por plazo común de 3 días. 7. Transcurrido el plazo de alegaciones, y sin que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 128,1 de la presente ley sobre la declaración de caducidad, la sección competente para la tramitación y decisión fijará doctrina y resolverá sobre las cuestiones y pretensiones planteadas en el plazo de los 5 días siguientes. 8. Se aplicarán a todos los escritos los requisitos de extensión máxima y normas de estilo establecidas por la Sala, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 bis 3 de la presente ley. 5,4. Régimen de recursos. Se regula esta materia en la LJCA a continuación de los procedimientos especiales, a partir de su art. 79 distinguiendo las siguientes secciones. 5.4,1. Contra providencias y autos. 1.
Contra las providencias y los autos no susceptibles de apelación o casación, podrá interponerse recurso de reposición sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada, salvo que el órgano jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario. 2. No es admisible el recurso de reposición contra las resoluciones expresamente exceptuadas del mismo en esta ley, ni contra los autos que resuelvan los recursos de reposición, los de aclaración y las solicitudes de revisión de diligencias de ordenación. 3. El recurso de reposición se interpondrá en el plazo de 5 días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada. 4. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, se dará traslado de las copias del escrito a las demás partes, por término común de 3 días, a fin de que puedan impugnarlo si lo estiman conveniente. Transcurrido dicho plazo, el órgano jurisdiccional resolverá por auto dentro del tercer día. Se podrá interponer el recurso de apelación frente a los autos dictados por los juzgados de lo contencioso administrativo y los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, en procesos de los que conozcan en primera instancia, en los siguientes casos. A. Los que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares. B. Los recaídos en ejecución de sentencia. C. Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso administrativo o hagan imposible su continuación. D. Los recaídos sobre las autorizaciones previstas en el artículo 8,6, autorizaciones para la entrada en domicilios y análogos, modificado en 2020, y en los artículos 9,2 y 122 bis, los relacionados con los servicios de la sociedad de la información. Los recaídos en aplicación de los artículos 83 y 84, medidas cautelares y ejecución provisional en el recurso de apelación contra sentencias. La tramitación se ajustará a lo establecido para el recurso de apelación frente a sentencias. 5.4.2. Contra sentencias. 5.4.2.1. Recurso ordinario de apelación. 1. Las sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo y de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes. A. Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. B. Los relativos a materia electoral comprendidos en el art. 8,4. 2. Serán siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes. A. Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra A, del apartado anterior. B. Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. C. Las que resuelvan litigios entre administraciones públicas. D. Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales. El recurso de apelación se interpondrá ante el juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los 15 días siguientes al de su notificación. Transcurrido el plazo de 15 días sin haberse interpuesto el recurso de apelación, la sentencia quedará firme. El juzgado elevará los autos y el expediente administrativo a la sala de lo contencioso administrativo competente. La sala dictará sentencia en el plazo de 10 días desde la declaración de que el pleito está concluso para sentencia. 5.4.2.2. Recurso de casación. Objeto. Las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior las sentencias dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión y en los procesos contencioso-electorales. El interés casacional. El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. 2.
El Tribunal de Casación podrá apreciar que existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión, cuando, entre otras circunstancias, la resolución que se impugna fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de derecho estatal o de la Unión Europea, en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido. B. Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales. C. Afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso. D. Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuestión de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida. E. Interprete y aplique aparentemente con error, y como fundamento de su decisión, una doctrina constitucional. F. Interprete y aplique el derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aún pueda ser exigible la intervención de éste a título prejudicial. G. Resuelva un proceso en que se impugnó, directa o indirectamente, una disposición de carácter general. H. Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre administraciones públicas y haya sido dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. 3. Se presumirá que existe interés casacional objetivo. A. Cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia. B. Cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea. C. Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que ésta con toda evidencia carezca de trascendencia suficiente. D. Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales, cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. E. Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los gobiernos o consejos de gobierno de las comunidades autónomas. No obstante, en los supuestos referidos en las letras A, D y E, el recurso podrá inadmitirse por auto motivado cuando el tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Preparación. El recurso de casación se preparará ante la sala de instancia en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso o debieran haberlo sido. Si se cumplieran los requisitos marcados por la LJCA, dicha sala, mediante auto en el que se motivará suficientemente su concurrencia, tendrá por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de 30 días ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, así como la remisión a ésta de los autos originales y del expediente administrativo, y si lo entiende oportuno, emitirá opinión sucinta y fundada sobre el interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia que unirá al oficio de remisión. Recibidos los autos originales y el expediente administrativo, la sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo a que se refiere el apartado siguiente podrá acordar, excepcionalmente y solo si las características del asunto lo aconsejan, oír a las partes personadas por plazo común de 30 días, acerca de si el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Suponiendo la estimación, pues cabe inadmisión y no es infrecuente, y tras la tramitación que la LJCA establece, la sección competente o el pleno de la sala si procede, dictará sentencia en el plazo de 10 días desde que termine la deliberación para votación y fallo. Si se estimare el recurso por todos o alguno de los motivos aducidos, la sala casará la sentencia. 5.4.2.3. Recurso de revisión. Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme. A. Si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
b. Si hubiere recaído en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse a Cuella, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos, o cuya falsedad se reconociese o declarase después. C. Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. D. Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta. Asimismo, se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales y sus protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas. En lo referente a plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en este recurso, regirán las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 5,5. La ejecución de la sentencia. Según proclama el art. 117,3 de la Constitución, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. En consonancia con lo anterior en el art. 103 de la LJCA se establece que 1. La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en primera o única instancia. 2. Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen. 3. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales de lo contencioso administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto. 4. Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. 5. El órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia declarará a instancia de parte la nulidad de los actos y disposiciones a que se refiere el apartado anterior, por los trámites previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 109, salvo que careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en esta ley. Continúa el artículo 104 señalando que 1. Luego que sea firme una sentencia, se comunicará en el plazo de 10 días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro y debido efecto, y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquel. 2. Transcurridos 2 meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en esta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71,1c, cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa. 3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio. 6. Actividad administrativa impugnable. El recurso contencioso administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta ley.
Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a derecho. La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación, con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior. Cuando un juez o tribunal de lo contencioso administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes. Cuando el juez o tribunal competente para conocer de un recurso contra un acto fundado en la invalidez de una disposición general, lo fuere también para conocer del recurso directo contra ésta, la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general. Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma. No es admisible el recurso contencioso administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes, y los confirmatorios de actos consentidos, por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no preside actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella, pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de 3 meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, estos pueden deducir recurso contencioso administrativo contra la inactividad de la Administración. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes, podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de 1 mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78. En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los 10 días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso administrativo. Pretensiones de las partes. El demandante podrá pretender la declaración de no ser conformes a derecho, y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación según el capítulo precedente. También podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda. Cuando el recurso se dirija contra la inactividad de la Administración Pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, el demandante podrá pretender del órgano jurisdiccional que condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas. Si el recurso tiene por objeto una actuación material constitutiva de vía de hecho, el demandante podrá pretender que se declare contraria a derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten en su caso las demás medidas previstas en el artículo 31,2. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo juzgarán dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición. Si el juez o tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a acuellas mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo común de 10 días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Contra la expresada providencia no cabrá recurso alguno.
Esto mismo se observará si, impugnados directamente determinados preceptos de una disposición general, el tribunal entendiera necesario extender el enjuiciamiento a otros de la misma disposición, por razones de conexión o consecuencia con los preceptos recurridos. 7. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa. Capacidad procesal. Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, además de las personas que la ostenten con arreglo a la ley de enjuiciamiento civil, los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico, sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integración en las estructuras formales de las personas jurídicas, también tendrán capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo cuando la ley así lo declare expresamente. Legitimación. Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. A las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. B. Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos. C. La administración del Estado, cuando ostente un derecho o interés legítimo, para impugnar los actos y disposiciones de la administración de las comunidades autónomas y de los organismos públicos vinculados a estas, así como los de las entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local, y los de cualquier otra entidad pública no sometida a su fiscalización. D. La administración de las comunidades autónomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de la administración del Estado y de cualquier otra administración u organismo público, así como los de las entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local. En las entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas, así como los de organismos públicos con personalidad jurídica propia, vinculados a una y otras o los de otras entidades locales. F. El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley. G. Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas, para impugnar los actos o disposiciones que afecten al ámbito de sus fines. H. Cualquier ciudadano en ejercicio de la acción popular en los casos expresamente previstos por las leyes. Y para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación e intolerancia, además de las personas afectadas y siempre con su autorización, estará también legitimada la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, así como, en relación con las personas afiliadas o asociadas a los mismos, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para instar acciones judiciales en defensa de derechos o intereses difusos corresponderá a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, a los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos más representativos, así como a las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de ámbito estatal, y a las organizaciones de ámbito estatal o del ámbito territorial, en el que se produce la situación de discriminación, que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, sin perjuicio en todo caso de la legitimación individual de aquellas personas afectadas que estuviesen determinadas.
La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso discriminatorio. La administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos establecidos por la ley. El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e interés de las entidades locales se rige por lo dispuesto en la legislación de régimen local. Las administraciones públicas y los particulares podrán interponer recurso contencioso administrativo contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos, a los que corresponde resolver los recursos especiales, y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de contratos del sector público, sin necesidad, en el primer caso, de declaración de lesividad. Tendrán legitimación para recurrir ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que se dicten en asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, todas las personas mencionadas en el artículo 40,4 de la Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva. No pueden interponer recurso contenciosos administrativo contra la actividad de una administración pública. A los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una ley lo autorice expresamente. B. Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella. C. Las entidades de derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, respecto de la actividad de la administración de la que dependan. Se exceptúan aquellos a los que por ley se haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha administración. Se considera parte demandada. A las administraciones públicas o cualesquiera de los órganos mencionados en el artículo 1,3, contra cuya actividad se dirija el recurso. B. Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante. C. Las aseguradoras de las administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la administración a quien aseguren. A efectos de lo dispuesto en el párrafo A del apartado anterior, cuando se trate de organismos o corporaciones públicos sujetos a fiscalización de una administración territorial, se entiende por administración demandada. A. El organismo o corporación autores del acto o disposición fiscalizados, si el resultado de la fiscalización es aprobatorio. B. La que ejerza la fiscalización, si mediante ella no se aprueba íntegramente el acto o disposición. 3. En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos, a los que corresponde resolver los recursos especiales, y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de contratos del sector público, los citados órganos no tendrán la consideración de parte demandada, siéndolo las personas o administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso, o que se personen en tal concepto conforme a lo dispuesto en el artículo 49. Si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se considerará también parte demandada a la administración autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuación recurrida. Si la legitimación de las partes derivare de alguna relación jurídica transmisible, el causahabiente podrá suceder en cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte. Representación y defensa de las partes. En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un procurador y serán asistidas, en todo caso, por abogado. Cuando las partes confieran su representación al abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones. En sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un procurador y ser asistidas por abogado. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. La representación y defensa de las administraciones públicas y de los órganos constitucionales se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas,
así como en las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las comunidades autónomas. Resolución y comentarios a preguntas aparecidas en pruebas oficiales. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, requerirán de firma electrónica. A. Los documentos electrónicos emitidos por las administraciones públicas que se publiquen con carácter meramente informativo. B. Los documentos electrónicos que no formen parte de un expediente administrativo. C. Los documentos que no sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. D. Los documentos de desistimiento de acciones. Respuesta correcta, D. Justificación. La Ley 39/2015 en su artículo 26, emisión de documentos por las administraciones públicas señala. 1. Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las administraciones públicas. Las administraciones públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: a. Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. B. Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. C. Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. D. Incorporar los metadatos mínimos exigidos. E. Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Se considerarán válidos los documentos electrónicos que, cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. 3. No requerirán de firma electrónica los documentos electrónicos emitidos por las administraciones públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señala la respuesta correcta en relación con el inicio de un procedimiento administrativo por denuncia. A. No cabe en el ordenamiento administrativo español. B. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona, pero su presentación no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. C. Las denuncias serán anónimas, pero su presentación no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. D. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona y su presentación confiere por sí sola la condición de interesado en el procedimiento. Respuesta correcta. Justificación. Artículo 62. Inicio del procedimiento por denuncia. 1. Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. 2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan. En su contrario, no parecen admitirse las denuncias anónimas y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. 3. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. 4. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores,
El órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería, o en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga. En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia. 5. La presentación de una denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado en el procedimiento. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ¿qué documentos utilizados en las actuaciones administrativas deberán almacenarse en archivos electrónicos? A. Solo los finalizadores de los procedimientos. B. Solo los relevantes. C. Todos los documentos salvo cuando no sea posible. D. Solo los aportados por los particulares. Respuesta correcta, C. Justificación. Artículo 46. Archivo electrónico de documentos. 1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. De acuerdo con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando a. Así esté previsto en una norma con rango de reglamento. B. En todo caso. C. Así esté previsto en una norma con rango de ley. D. Así lo determinen las autoridades y personal al servicio de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Respuesta correcta, C. Justificación. Artículo 19 de la Ley 39/2015. Comparecencia de las personas. 1. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. 2. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. 3. Las administraciones públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia, cuando así lo solicite. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en un procedimiento administrativo cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene a. Carácter preceptivo. B. Carácter preceptivo y vinculante. C. Carácter potestativo y no vinculante. D. Carácter vinculante. Respuesta correcta A. Justificación. Artículo 77. Medios y período de prueba. 6. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo. Como este punto podría entenderse que entra en contradicción con lo establecido en el artículo 80,1, precisamos aquí que, a nuestro entender, este inciso se refiere al caso en que toda la prueba se reduzca a la emisión de un informe, de forma que, si no se emite, no hay medio de prueba alguno. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se entiende por actuación administrativa automatizada. A.
Cualquier acto reglamentario realizado íntegramente a través de medios electrónicos por una administración pública en el marco del procedimiento administrativo. B. Cualquier acto o actuación realizada a través de medios electrónicos y en papel por una administración pública en el marco del procedimiento administrativo. C. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una administración pública en el marco del procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público. D. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una administración pública en el marco del procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. Respuesta correcta, D. Justificación. Artículo 41. Actuación administrativa automatizada. 1. Se entiende por actuación administrativa automatizada cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una administración pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación. De acuerdo con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de a. 10 días hábiles a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. B. 15 días hábiles a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. C. 10 días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. D. 15 días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Respuesta correcta A. Justificación. Artículo 40. Notificación. 2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse, y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, en relación con el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, señal la respuesta correcta. A. La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. B. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. C. El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. D. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos desde que se expida el certificado acreditativo del mismo. Respuesta correcta. Justificación. Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen. A. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa en un procedimiento? A. 1 mes. B. 2 meses. C. 15 días. D. El que fije la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Respuesta correcta, D. Justificación. Artículo 21.
Obligación de resolver. 2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor, o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada. A. Será de 1 mes. B. Será de 2 meses. C. Será de 3 meses. D. Será de 15 días. Respuesta correcta. C. Justificación. Artículo 122. Plazos. 2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 3 meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24,1, tercer párrafo. El párrafo aludido recoge un supuesto especial, siendo el silencio desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos como norma general, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra una desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notifiquéis resolución expresa, siempre que no se refiera a ciertas materias, ejercicio del derecho de petición, transferencia de facultades relativas al dominio público o al servicio público, actividades que puedan dañar el medio ambiente y procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. De acuerdo con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria serán A. Anulables. B. Nulas. C. Válidas y producirán efectos desde la fecha en que se dicten. D. Producirán efectos desde la fecha en que se subsanen. Respuesta correcta. Justificación. Artículo 37,2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47. De conformidad con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, señala la respuesta correcta en relación con los procedimientos de responsabilidad patrimonial. A. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial se podrá solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. B. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía superior a 30.000 euros, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado. C. En caso de emitirse, el dictamen del Consejo de Estado se emitirá en el plazo de 2 meses y se pronunciará únicamente sobre la existencia o no de relación de causalidad. D. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial. Respuesta correcta. D. Justificación. Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 3. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial, que será evacuado en el plazo máximo de 2 meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados 2 meses. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados de oficio en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa produce a. La prescripción de la actuación. B. La caducidad del procedimiento. C. La estimación de las pretensiones por silencio administrativo. D. La desestimación de las pretensiones por silencio administrativo. Respuesta correcta.
Justificación. Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. 1. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos. A. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. B. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho se denomina A. Declaración responsable. B. Comunicación. C. Solicitud de iniciación del procedimiento. D. Denuncia. Respuesta correcta. Justificación. Artículo 69. Declaración responsable y comunicación. 2. A los efectos de esta ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.